A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa de entrega semanal en una coproducción entre AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, y Canal 29 UHF. Un programa hecho para ustedes, un programa para la ciudadanía, un programa que tiene temas de interés común: la movilidad, la circulación vehicular, el tránsito, los vehículos, los peatones, los motociclistas, los ciclistas, es decir, todos los que somos parte de esta linda ciudad de Quito. En esta ocasión vamos a hablar de las propuestas para impulsar la movilidad sostenible. Nos interesa vivir bien, vivir en comunidad, vivir en armonía. Para este propósito hemos invitado a Juan Carlos Avilés. Él tiene una trayectoria bastante amplia. Fue presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de Pichincha, miembro del Colegio de Ingenieros Ambientales en el Ecuador, impulsor en la creación de 6 colegios a nivel nacional, un mérito importante. Tiene más de 12 años de experiencia en estudios y auditorías ambientales en diferentes áreas de la producción, comercio y servicios. Es consultor ambiental y auditor interno ISO 14001 y OHSA 18001. Es actualmente representante y vocero a nivel nacional de los facilitadores socioambientales del Ministerio de Ambiente. Bienvenido, Juan Carlos, a nuestro programa. ¿Cuál es la relación entre el desarrollo económico y la movilidad sostenible? Primero, Pablo, te agradezco mucho. Gracias a los televidentes por esta invitación. Yendo a la pregunta concreta, de acuerdo a los datos que estamos recopilando, podemos identificar que hay un tema muy complejo si tomamos en cuenta que anualmente, de acuerdo a la información del Banco Mundial, tenemos 225.000 millones de dólares que se están invirtiendo, o no sé si invirtiendo, pero se están dejando de percibir por el tema de la calidad del aire. Por ejemplo, Bogotá tiene alrededor de 1.000 millones de dólares que se están dejando de invertir en otros sectores por cuidar el tema de la salud de la comunidad. Esto nos hace pensar de que el desarrollo económico sí es un tema que tiene que ser tomado en cuenta, no solamente desde el aspecto monetario. Hay otros aspectos como, por ejemplo, que lo que se llama el triple balance, el tema social y el tema ambiental. Sin estos importantes ejes no se puede hablar de un desarrollo económico. Si se relaciona con el tema de la movilidad, pues obviamente es un gran desafío poder integrar estos 3 ejes, ¿no? ¿Cuál es el estado del país en cuanto a este tema? Y sobre todo pensando en nuestros televidentes, que los temas ambientales evidentemente les interesa. Ellos están pensando y estamos pensando en la calidad del aire generalmente en la ciudad. Cuando salgo, cuando respiro, en algún momento yo había pensado que la calidad del aire en Quito era bastante mala, sin embargo en algunas entrevistas nos han dicho que no es tan mala. ¿Cómo está Quito y cómo está el país en relación a estos temas ambientales? Ayúdanos a entender el tema. Sí, bueno, partamos de que la geografía de Quito es muy complaciente con la ciudadanía. Las características climáticas y de terreno son diferentes, como si comparamos, por ejemplo, a Santiago de Chile o al México DF, por ejemplo. La capacidad de autodepuración de Quito es muy noble con los ciudadanos. Entonces, tomando en cuenta eso, pues claro, se podría interpretar de que tenemos una calidad intermedia, no de las peores ni de las mejores, pero contrasta con la calidad de los combustibles, ¿no? Entonces tenemos unos combustibles que
De acuerdo a la información que tenemos, es de la peor de Latinoamérica, porque tenemos unos niveles muy altos de... Y eso sí tiene incidencia en la calidad del aire. Por supuesto que es sí. Es decir, estamos un poco abusando en la ciudad de Quito, porque la calidad del combustible de pronto nos puede complicar aún más. Y ahí se pueden hacer muchas cosas, me imagino. Sí, bueno, de hecho la idea es que, bueno, de lo que sabemos, hay 13 estaciones de monitoreo de calidad del aire. La calidad de combustible, si vemos a nivel de piso, es un factor que sí molesta un poco a la ciudadanía. Creemos que falta todavía complementar información de lo que el Estado está invirtiendo en salud. Creemos que esta parte es importante contrastar con la calidad del combustible. Entonces vemos que si Petroecuador mantiene este tipo de política de no subsidiar adecuadamente o focalizar, estamos subsidiando realmente la contaminación. Entonces estos indicadores están yendo, ese dinero, en vez de invertirse a lo que debe invertirse, por ejemplo, el tema de salud se está desperdiciando por cubrir un tema potencialmente social que podría incomodar. Yo no estoy de acuerdo en que se quite a todos el subsidio, sí, focalizarlo. Entonces, de alguna manera sí es importante tomar en cuenta esto. Pero lo que te entiendo entonces es que si podríamos invertir un poco más en la causa del problema, que en una parte podrían ser los combustibles, el Estado al final terminaría pagando menos, porque los problemas de salud que se dan alrededor del tema ambiental terminan en los hospitales del IES. Y el Estado termina pagando mucho más. ¿Tú crees que la relación costo-beneficio, al cuidar un poco más del medio ambiente a través de los combustibles, le saldría al Estado más barato que pagar los problemas de salud que tienen los ciudadanos? Considero que es positivo ese argumento. Es importante medir y sincerar las cifras y ver cuál es el impacto real de enfermedades respiratorias que mantiene la ciudadanía. Y cuál es la tasa de morbilidad también incluidos, es decir, la permanencia recurrente para tratar ese problema. Creemos que el cambio de tecnología actualmente es un vehículo para, digamos, acelerar este proceso. Ahora se está hablando, por ejemplo, de vehículos eléctricos, estamos al momento en una transición entre híbridos, al momento tenemos, eso viene hace 4 o 5 años aquí en Quito. Pero el desafío es ya ir cambiando este modelo de desarrollo. Hay muchos intereses de por medio, pero creo que es posible hacerlo. No significa que en la cadena de producción vamos a tener 0 impacto, siempre va a haber impacto si cambiamos por el tema de baterías, por ejemplo. Se va a necesitar litio en mayores cantidades, pero eventualmente si vemos que la comunidad va a estar mucho más sana, pues es un tema positivo para la comunidad. Y hablando de lo positivo, ¿qué se podría destacar en cuanto a las políticas públicas ecuatorianas que aportan a lograr movilidad sostenible en el Ecuador? ¿Hay temas positivos? ¿Qué se puede mencionar? Es interesante conversar de que está en proyecto, es una ordenanza de descarbonización. Esto se enfoca mucho al tema de Acuerdo París del 2016 que Ecuador ratificó en su debido momento. También tenemos que, si bien es voluntario, pero hay la voluntad de las ciudades importantes o las ciudades que tienen mayor cantidad de habitantes, hablemos Quito, Cuenca y Guayaquil, que están alineadas a las acciones nacionales de mitigación. Entonces, en alguna manera, esto ayuda como política pública, y localmente puedo mencionar que existe la ordenanza 177, donde se da de alguna manera los primeros lineamientos para la introducción de vehículos eléctricos. También tenemos la ordenanza 201, que es la promoción ambiental desde la Secretaría Ambiental para incentivar que estos vehículos tengan una distinción, algún premio ambiental. Y también en la 177 se prevé que habrá un privilegio especial a los vehículos que tengan su combustible no contaminante. Es decir, de alguna manera sí existen señales positivas en cuanto a la normativa. Lo que hay que hacer es empujar un poquito para que vayamos hacia allá hechos reales, ¿no? Porque intenciones se ven que sí nos orientan hacia allá. Hablando del Acuerdo de París, los ciudadanos no estamos muy conscientes de lo que implica eso. A mí me sorprendió en este programa que ya está firmado el acuerdo, hay unos compromisos internacionales
Y nosotros los ciudadanos, ¿qué responsabilidad tenemos sobre eso? No conocemos mucho sobre el tema. Cuéntanos un poco cuáles son esas implicaciones, porque hemos firmado un acuerdo, pero no estamos conscientes. Sí, bueno, de hecho es que esto permite al Ecuador que comprometerse a que la tasa global de calentamiento no supere los 2 grados, ¿no? Entonces, grado y medio, 2 grados. Y cada país tiene su compromiso. Nosotros como país somos acreedores de eso, es decir, de los países del norte, ellos son deudores de deuda, entonces de alguna manera eso también nos compromete, si bien no tenemos esas tasas contaminantes de las zonas del norte, no significa que no nos afecte, porque es un tema global. Entonces, por supuesto, que en el norte contaminen más, claro, termina causando un problema climático en el Ecuador también. No existen fronteras para la contaminación, porque si fuera así sería algo extraordinario, pero todas las externalidades que se producen en otros lados, pues nosotros estamos pagando indirectamente. Un gran descontaminador, por ejemplo, es la zona de Brasil, ¿no? Toda la zona amazónica, entonces es un pulmón mundial. Es un pulmón mundial, así es, uno de los grandes pulmones mundiales. Y bueno, tenemos ya ese compromiso, y el compromiso no es solo del Estado, porque a veces los ciudadanos pensamos que el Estado es responsable de todo. Sin embargo, los ciudadanos también en cada día que nos levantamos aportamos con mayor o menor contaminación. De alguna manera somos parte de esa cadena. ¿Cuáles son los principales pilares en los cuales debería basarse el plan de movilidad sostenible y qué factores intervienen en él? La idea de esto es que podamos entender que existe una pirámide de movilidad, ¿no? Es decir, el privilegio, el eslabón aquí hay que tomar en cuenta es el peatón. Si no se toma en cuenta el peatón es muy difícil entender de manera global. No es como nos hacían creer antes, que la calle es para el vehículo, el carro y ya, es decir, no tenemos más opción que eso. La tendencia es que el ciudadano de a pie se pueda empoderar de ese espacio público y hacerlo más lúdico. Un ejemplo muy claro es la Floresta aquí en Quito, ¿no? Donde tenemos espacios donde vemos jardineras que están dando mucha alegría, la gente sale a la calle, estás diciendo a la delincuencia, claro, le estás diciendo a la delincuencia, ¿sabes qué? Estamos aquí, la familia está saliendo, es más complicado que puedas hacer tus cosas que si ve una calle solitaria que podría eventualmente ocupar para otro tipo de cosas. El ciudadano va tomando posesión sobre las vías públicas, en lugar que el delincuente tome posesión sobre la vía privada. Ese es uno de los grandes beneficios. Yo me acuerdo de niño pues, que cerrábamos las calles para jugar fútbol y no había tanto problema. Ahora si haces eso, pues te dicen que estás obstaculizando la viabilidad. Es un drama del barrio. Es un drama del barrio, sí. Entonces, de ahí viene el siguiente segmento, que es la bicicleta, viene después lo que es el transporte urbano, enfocado al tema público, el tema de carga y finalmente el vehículo privado, que tiene que ser el último del eslabón. Pensemos en esto, que de 100 personas, 70 se movilizan en bus, pero están solamente ocupados por 30% de esa capacidad por buses. Más bien al contrario, el 70% del espacio está ocupado por vehículos particulares, pero solamente moviliza 30 personas. 30%. Y claro, y en el transporte público, ¿en qué condiciones se movilizan también, no? Ese es un desafío también. Sabemos que hay un tema del subsidio, hay un tema complejo de corrupción. Estamos esperando que todo ese enfoque sea adecuadamente investigado, porque finalmente los ciudadanos de a pie son los que estamos pagando los platos rotos. Frente a este panorama, frente a esta realidad, ¿por dónde deberíamos empezar para impulsar la movilidad sostenible? ¿Qué acciones son urgentes? Si es que tú tuvieras que tomar decisiones en los próximos meses, ¿qué decisiones tomarías? Y sobre todo, más allá de tus decisiones, ¿cómo comprometemos a los ciudadanos para que sean parte de la solución? Es súper importante comentar que hay la ordenanza 194 que está vigente al momento, y dentro de las competencias de esta ordenanza existe la mesa interinstitucional. Esto significa que algunas instituciones, hablemos de Secretaría de Movilidad, Secretaría del Ambiente, y sobre todo algo interesante es que los ciudadanos han podido integrar esta mesa, es decir, varios colectivos, 4 fueron elegidos para integrar a la mesa.
Entonces, dentro de estas competencias... Eso es inusual, ¿no? Eso sí, es algo muy bueno, pero que permite a la ciudadanía empoderarse, va a vigilar los procesos que sean transparentes, que sean éticos y que sobre todo funcionen como está planificada esa ordenanza. Solamente para poner 2 o 3 ideas. Estaba viendo un artículo donde estaban reclamando ellos porque al parecer estaban postergando la reunión, algo de eso sucedió, ¿no? Exactamente. Por los problemas internos del municipio. A partir de los problemas que hubieron de corrupción y todo esto, hubieron cambios que se dieron y está en suspensión. Pero nosotros, o Juan Carlos, en su debido momento, pues pedirá gestión de lo que se está haciendo. Obviamente hay que dar un tiempo, ¿no? Pero solamente para poner 2 o 3 ideas de lo que esta mesa significa, es que se tiene que presentar un informe de los modos de movilización al momento, cuánta gente se está movilizando a pie, a bicicleta, en transporte público, cuál es el plan integral, cómo se ha integrado el plan integral de movilidad en bicicleta y caminata en función de la ordenanza 194, cuál es la planificación del uso del automóvil detallando un análisis de intervención integral o parcial. También el tema de infraestructura, cómo la EMOP va a homogenizar o homologar, digamos, o gestionar que todas las aceras sean de alguna manera accesibles tanto a peatones como a personas con discapacidad. Entonces, todas esas cosas la mesa interinstitucional tendrá que vigilar y tendrá que reportar a la ciudadanía, y finalmente es a quien se debe este importante... Porque las aceras en la ciudad de Quito sí son auténticos obstáculos, ¿no? Hay que tener un estado físico bastante desarrollado, y es por eso que los peatones a veces bajan a la vía de acceso vehicular, porque las aceras no son necesariamente muy amigables, ¿no? Es un llamado de atención para dejar de hacer salto de vallas, ¿no? Porque, o trepada de muros, digo yo, porque si usted solamente yéndose a San Juan o zonas que tienen mucho declive, pues uno tiene que prácticamente hacerse un poco andinista. Entonces, sí. Imagínate esto que pase a gente con discapacidades. Por supuesto. Entonces es un tema mucho más complejo. Entonces la idea sería que se comienza a trabajar sobre esta ordenanza y empezar ya a ver resultados y cuál va a ser el plan de gestión. Tradicionalmente eso ha sido algo interno de las instituciones. Al poner el componente ciudadano creemos que la ordenanza va a tener mucha más apertura y va a ser más visibilizada y más concientizada para que estos cambios sí se ejecuten y sean vigilados por las entidades reguladoras. A través de Fuerza Motriz hemos tenido la oportunidad de invitar a distintos personajes importantes, unos que defienden a los peatones, otros que defienden a los ciclistas. Siempre la preocupación de la ciudad es la utilización de la bicicleta en comparación con ciudades como Bogotá, la poca utilización de la bicicleta, el problema de la geografía. En Quito no es fácil, no es un terreno muy plano. Subir desde Carapungo hasta Quito, bueno, se necesita ser tan campeón como nuestro ciclista ecuatoriano en tierras italianas. Y lo que vemos es que cada uno defiende a cada uno de los sectores. En países desarrollados, en países europeos, el ciudadano lo que busca es una solución integral. Es decir, en un día determinado yo puedo tomar mi bicicleta, irme a una estación de bus, o ahora en el caso de la ciudad de Quito, ojalá en el 2019 el metro, me movilizo y luego de pronto tomo un vehículo y llego hasta mi oficina, o viceversa. Es decir, es una convivencia sana entre ese ciudadano que comienza siendo peatón, después ciclista, después alguien que utiliza el transporte público e inclusive podría utilizar el vehículo. Todos de alguna manera integrados, todos integrados ¿en qué? En una solución de movilidad. Acá en el Ecuador vemos el que representa a los peatones, el que representa a los ciclistas, el que representa a los motociclistas, y cada uno defiende lo suyo con legítimo derecho. Pero ¿cómo integramos a estas personas para entender que el problema no es solo del ciclista o del peatón o de los vehículos, sino realidades de un ciudadano ecuatoriano que está en Carapungo y no tiene transporte público? Entonces, ¿cómo se moviliza desde Carapungo hasta su trabajo que quede en el sur de la ciudad? De hecho, hay la ley de transporte prevé que uno puede llevar su vehículo, su bicicleta en el transporte, que finalmente va a ser un mecanismo de multimodalidad. Es decir, yo puedo salir de mi casa, si veo que es muy complicado, pues llevo mi bici y la traslado y puedo seguir pedaleando a partir de esa situación. Hay que tomar en cuenta también que
no hay suficiente información, es decir, lo que se llaman los big data son grandes cantidades de información que están dispersos, no conocemos primero la manera en cómo nos movilizamos. Es interesante que hay países que, bueno, en Ecuador se está empezando con esto, a utilizar dispositivos para conocer mi forma de que me movilizo. Mi comportamiento de conducción, y con esto puedo yo establecer de que de pronto si voy a gastar más tiempo en cierto segmento, podría utilizar la multimodalidad de una bicicleta portátil plegable, por ejemplo, y incentivar este tipo de cosas. También viene por el tema tributario, es decir, no se puede castigar con un arancel a este tipo de movilidad que más bien es amigable con el ambiente y va a descongestionar la ciudad. Entonces, mientras no se tenga ese enfoque más holístico, más integral, va a ser más complicado. Entonces ahí vienen los actores de la política pública que tienen que entender de que no solamente el Ministerio de Finanzas es el que entrega plata, hay que incluir el tema social, el tema ambiental. Eso lo toman muy como algo muy secundario cuando hay algún tema de protesta, pero fundamentalmente creo que es importante incluir los costos de externalidades a los componentes financieros, que finalmente es la base para ir construyendo todas estas, porque las cosas no se hacen de la nada, se necesita inversión y voluntad política. Entonces este tipo de cosas, lo que se llaman los big data, aterrizando la idea sería que podemos transformar los smart data, es decir, datos fiables, concretos, que nos permiten decir a tales horas no conviene, ¿no? Y el subsidio al combustible está mal enfocado, y esto nos permite focalizar adecuadamente el tema del combustible. Entonces es una manera también de aportar a la... Pensando en nuestro programa Fuerza Motriz, un programa que tiene iniciativa de AEA, de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, ¿cuál es tu mensaje a las empresas del sector que nos escuchan, nos miran a través de este programa en cuanto a la movilidad sostenible? ¿Cuál es la parte de responsabilidad de este sector? Creo que uno de los grandes desafíos es hacer el cambio tecnológico. Vemos que eventualmente hay ciudades, sobre todo en la parte norte del hemisferio, por ejemplo Noruega, que ellos van a prohibir la circulación de vehículos contaminantes. Creo que la tendencia es también nosotros unirnos, que invito pues justamente para que esta tendencia también ustedes transmiten, y que desde el colegio nosotros, del Colegio de Ingenieros Ambientales, podemos aportar para demostrar de que es posible bajar las tasas de contaminación a la ciudad, y se pueden sacar datos duros que permitan a los tomadores de decisión entender de que la vida de los combustibles, los autos de combustión interna tienen una vida corta de aquí. Entonces hay que prepararse para ese salto tecnológico. Entiendo en el borrador que he revisado de la ordenanza de descarbonización, que todavía es un proyecto, se va a incentivar a las fábricas y se van a eliminar impuestos como mecanismo de incentivos en la producción de vehículos eléctricos. Entonces son cosas que de alguna manera al sector automotriz le va a convenir irse alineando, porque es algo atractivo, entonces desde el punto de vista de inversión también. Es un proceso, y un proceso que debe tomar en cuenta a los ciudadanos, precisamente para que los costos sean manejables, sean viables. Todavía el tema de la tecnología eléctrica es sensacional y es fascinante, definitivamente, y más para una ciudad como Quito, porque ahí no le afecta el tema de la combustión y de la deficiencia que puede tener por la altura. Sin embargo, siempre es importante que los costos sean adecuados. Todavía en el mundo los autos eléctricos siguen siendo un poco costosos, pero bueno, tenemos la esperanza de que las cosas vayan mejorando, y como dice Juan Carlos, es importante tener ya la mirada en el futuro, no solamente pensar en el presente, sino la mirada en el futuro. Ha estado con nosotros Juan Carlos Avilés, él ha sido nuestro invitado para hablar sobre propuestas para impulsar la movilidad sostenible. El tema de la movilidad es importante para ustedes, importante para todos nosotros los ciudadanos. Él es actualmente el representante y vocero a nivel nacional de los facilitadores socioambientales del Ministerio de Ambiente. Le deseamos lo mejor, y obviamente que cuente con todos nosotros, con ustedes los ciudadanos, con nosotros como parte de AEA, de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Muchas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.